Hola, espero que estén muy bien. Soy Gabriela, gracias por estar acá. En este video les voy a hablar de la energía del planeta Venus en Acuario. Les voy a contar un poco sobre lo que propone Venus en este signo y también Venus en la casa 11, que es la casa de Acuario, y Venus en aspectos a Urano, el regente de este signo. Como les conté en el video introductorio, Venus habla en nuestra vida de lo que nos gusta, de cómo nos abrimos a eso que nos gusta, habla de nuestra energía femenina más receptiva, ¿sí? Este costado nuestro que se abre cuando siente atracción o deseo o disfrute hacia algún estímulo externo o de situaciones o acciones que le gustan, que disfruta. Entonces, Venus en un signo de aire, como les conté en los previos signos de aire, gusta justamente de lo ligado a lo mental. Ahora, ¿qué pasa con Acuario? El último de los signos de aire, la mente más elevada, la mente que está fuera del espacio-tiempo, que percibe la posibilidad de conectar con algo que está más allá justamente de esta realidad concreta en la que vivimos. Acuario es un signo de aire y fijo, por lo tanto es un signo que mientras más conecta con eso que está fuera de este espacio-tiempo, porque lo disfruta, porque Venus habla de lo que se disfruta, más va a buscar fijarse a eso. Venus en Acuario habla un poco de que quienes tienen este emplazamiento van a gustar de lo innovador, de lo que va más allá de lo conocido, de lo que sale de los parámetros de lo normal, ¿sí? Tiene que ver mucho con también abrirse a lo que le permite rebelarse justamente contra esto conocido. Venus en Acuario gusta de lo raro, de lo diferente, de lo loco, de eso que sale de la norma, ¿sí? Y también gusta, tanto en otras personas como en lo personal, gusta de poder expresar esas características, gusta se siente feliz, disfruta cuando puede ser libre, cuando puede expresar su máxima originalidad, cuando puede compartir incluso con gran cantidad de personas lo que descubrió o lo que intuye que podría llegar a materializarse, que tiene mucho que ver con esto de captar ideas futuristas, vanguardistas, cuando eso lo puede compartir, y justamente es en ese compartir que se pueden empezar a generar acciones colectivas que permitan que esas ideas locas, raras, fuera de este tiempo, tengan un cauce, ¿sí? Y tengan la posibilidad de empezar a materializar eh, un futuro mejor, un cambio colectivo que aporte bienestar para todos o todas. Entonces, bueno, es un signo que tiene mucho que ver con redes. Entonces, Venus en Acuario, bueno, se imaginarán que va a gustar ser en red, va a gustar tener muchas amistades, va a gustar también de poder eh, vincularse con gran cantidad de personas para poder tener todos los puntos de vista, ¿sí? No es una mirada lineal, no es una mirada vertical, es una mirada de red la de Venus, la de Acuario. Entonces Venus en Acuario va a gustar de eso, de poder estar con mucha gente que le aporte distintas miradas, ¿sí? Distintas ideas, distintas opiniones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder incluir todo sin perder su individualidad, porque no es un signo que se mimetice desde lo sensible, sino que, bueno, siempre Acuario sabe quién es, sabe lo que le gusta, lo que no le gusta, no se pierde, salvo casos en los que, bueno, por ahí se busca un poco distinguirse por la rareza, cayendo en un punto de imitar a rarezas conocidas de otras personas. Pero cuando Venus en Acuario está en su eje, va a gustar de compartir, pero no se va a perder, no va a perder su libertad, que justamente es algo muy importante para la energía de Acuario, ¿no? Venus en Acuario conecta con su valor propio justamente cuando esa libertad que tanto valora es respetada en vínculos, de amistades, de colaboración, de trabajo, de pareja. Y obviamente también va a gustar de personas libres, de personas que puedan jugar ese rol de estar en pareja con alguien sabiendo que no dependen, ¿sí? Entonces esto de la dependencia o de lo que es extremadamente apegado, bueno, no es para Venus en Acuario. Hay que ver otras partes de la carta, por supuesto, pero en sí el planeta en este signo va a gustar de lo libre, va a gustar
no tiene límites, ¿sí? Y de lo que va más allá, también de lo valorado, de lo establecido, por eso también los compromisos en relaciones, los compromisos conocidos como que no va. Siempre Venus en Acuario va a intentar cuestionar todo lo que para los demás es normal, bueno, más bien va a gustar de lo no normal. Así que bueno, tiene un poco que ver con eso, tiene que ver también con que va a gustar de poder expresar su creatividad artística, científica, es como el genio loco Acuario, entonces Venus en este signo va a gustar un poco de eso también, de poder hablar de cosas locas, raras, de poder crear, ¿sí?, nuevas realidades, nuevas posibilidades, incluso en vínculos. Así que bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando Venus está en la casa de Acuario? Bueno, hay que ver en qué signo está este planeta, pero al estar en la casa de Acuario obviamente va a tener que ver también con lo mismo. La persona va a conectar con su valor propio cuando puede estar en redes, cuando puede ser en grupos humanistas, en grupos que buscan el bienestar común, que buscan el avance para la humanidad, en grupos incluso en los que lo que une, lo que convoca, no es la pertenencia, no es esto de estoy porque me quieren, sino que estoy porque sé que aporto mi unicidad, mi obra personal, sin necesitar que me reconozcan. Aporto para que cada quien aporte algo y se genere una novedad, ¿sí? Se genere algo que permita un avance muy creativo. Entonces esa persona va a conectar mucho más con su valor propio cuando puede abrirse a hacer en red, abrirse a hacer en estos vínculos libres. Y bueno, obviamente también en esas redes va a ser como, va a tener una resonancia, un aporte creativo, un aporte como muy receptivo, muy particular. Y por último vamos a hablar de los aspectos entre Venus y Urano. ¿Sí? Venus, Urano, vamos a hablar de los aspectos duros, los blandos van a hablar de fluidez, de que las energías, el sextil tiene más que ver con una fluidez a nivel mental, que es más fácil para la persona incorporar estas dos energías, y el trígono tiene que ver con que, bueno, la energía fluye sola sin tener que esforzarse tanto, sobre todo si hay tensiones, bueno, cuando se resuelven primero las tensiones de los planetas con otros planetas, ¿no? Pero Venus en conjunción, empecemos por la conjunción a Urano. Bueno, quiere decir que cuando la persona se abre muy venusina también sale todo el Urano, entonces se va a comportar de manera extraña, rara, va a tener arranques que los demás no van a entender bien del todo qué está pasando, qué está buscando esa persona, tanto sea por manifestarse de una manera que nadie esperaba en cuanto a demostración de afecto, como porque, bueno, de repente la persona en un vínculo corta en seco, desaparece, cuando se siente demasiado agobiada, se va, no, o sea, genera un quiebre, genera una irrupción. Entonces, bueno, es un aspecto que, digamos, habla de una tensión que se visibiliza mucho cuando la persona ha experimentado a lo largo de su vida esta tensión durante bastante tiempo y puede ir aprendiendo a tomar conciencia observando, ¿no?, cómo ha jugado estas dos energías. Pero bueno, aporta una gran capacidad creativa, inventiva, también de rebelarse contra lo que los demás esperan, porque lo que le gusta es justamente ser diferente, innovar, ser libre. Entonces, bueno, se juega un poco lo mismo que con Venus en Acuario, pero al ser tensión entre dos planetas, la persona va a tener que aprender a observar cómo está usando esas dos energías, si las está usando realmente de manera creativa o si las está usando como defensa, como bloqueo, ¿no? Pasemos a hablar de la cuadratura. Cuando la cuadratura entre Venus y Urano se da en una carta, bueno, la persona lo que tiene que aprender es a construir formas, ¿sí?, como toda cuadratura pide eso, construir formas que incorporen lo uraniano, lo futurista, la locura, la rebeldía, la máxima originalidad, que es lo que propone en sí esta energía, junto con su lado más femenino, ¿sí? Entonces va a ser difícil
porque bueno, quizás la persona tiene una Venus que aprecia mucho algo que es muy diferente a lo que propone su Urano. Entonces, poder incorporar ambas energías para construir una forma congruente que permita que se jueguen y que no se viva una como muy identificada y la otra como choque externo, bueno, va a llevar tiempo, pero va a ser algo constante en la vida de la persona, que mientras más se posiciona en una energía, más va a vivir la otra como un choque externo, que en realidad es una invitación a que se puedan materializar formas increíblemente novedosas de ser Venus, de jugar las relaciones, de jugar lo creativo. Y por último, bueno, la oposición, como les digo siempre, que es el aspecto de máxima distancia entre dos planetas. Este aspecto invita a la persona a que sienta esa tensión de cómo mientras más se queda en Venus viene el Urano por afuera, ¿no? Por ejemplo, si me quedo muy en que yo estoy proyectando una relación amorosa, un vínculo en el que haya compromiso, que se sostenga, que sea todos los días lo mismo o que nada cambie porque es lo que conseguimos, lo que alcanzamos, bueno, va a vivir esta persona externamente vínculos con parejas o romances con personas que jueguen la energía de Urano, ¿no? Jueguen al loco, el rebelde, el que desaparece de un día para el otro, el que no da explicaciones, el cambiante, ¿sí? Incluso el genio creativo, bueno, va a estar proyectado muy afuera. Esto cuando sucede es muy evidente porque la persona como que siente que es el otro, es la otra parte la que está mal, cuando en realidad lo que sucede es que no está queriendo ver que es su propio Urano el que está jugado en lo externo, ¿no? Entonces justamente este aspecto invita a esa toma de conciencia, a esa capacidad de hacer balance de cómo las dos energías se han jugado también a lo largo de la vida, para poder descubrir cómo ir acortando esa máxima distancia, ir encontrando como un punto medio, ¿no? No ser ni una a un extremo ni la otra, sino más bien aprender a encauzarlas las dos juntas, bueno, teniendo en cuenta lo que proponen obviamente estos dos planetas cuando están en contacto, que es esto, ¿no? De los vínculos muy creativos, muy libres, novedosos, incluso cosas que no podemos definir porque, bueno, Urano se caracteriza porque trae a la realidad cosas que no se pueden definir porque están más allá de esta realidad, ¿sí? Pertenecen a otro espacio-tiempo. Entonces, eso es lo interesante de los aspectos Venus y Urano, que dotan a la persona de una capacidad, de una originalidad creativa impresionante, pero bueno, también hay que querer hacerse cargo, ¿no? De que uno viene con estos aspectos, de que viene con estas energías y a veces es un desafío, sobre todo porque lo valorado no tiene nada que ver con lo que propone Urano, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya sido útil la información que les compartí en este video. Siempre quedan cosas afuera, por supuesto, así que si quieren aportar, acotar o lo que sea, saben que lo pueden hacer. Y también dejar las dudas que les surjan en los comentarios, también como compartir sus experiencias con estas energías. Y bueno, si les gustó este video pueden darle like, pueden suscribirse al canal, como siempre les digo, y les doy la bienvenida a quienes se han estado suscribiendo los últimos días. Gracias por estar acá. Si quieren seguirme en mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Astrología Vincular, y también pueden acceder a mi sitio web astrologiavincular.com, en el que van a encontrar todos los servicios que estoy brindando, y ahora estoy sumando talleres, así que quienes quieran participar estén atentos y atentas porque se vienen los talleres dentro de muy poquito, así que bueno, les mando la invitación. Pueden encontrar toda la información en la descripción del video para contactarme, también los links de acceso a los talleres, a los servicios, al sitio web y a mis redes sociales. Así que bueno, creo que eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho por haber llegado hasta el final del video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.